Era una tarde tranquila, el 7 de mayo de 2017, en la pequeña ciudad de Sabinas, Coahuila, cuando de pronto todo cambió. David Cárdenas, junto a su esposa Sofía y su hija pequeña, fueron a visitar a su amigo cercano, Bruno Galarza. Tenían una tarea simple en mente, devolverle una desbrozadora, pero a medida que se acercaban a la casa, algo no se sentía bien. Nadie respondió a la puerta principal y una creciente sensación de inquietud se apoderó de la familia. David los guió hacia la parte trasera, donde encontraron la puerta de servicio ligeramente abierta. Dentro, la casa era un desastre, con claras señales de que algo terrible había ocurrido. Sofía llamó a Bruno, pero la única respuesta fue un silencio espeluznante. Cuando Bruno no respondió, David decidió revisar el sótano. Lo que encontró allí cambiaría sus vidas para siempre. David Cárdenas era un joven que llevaba una vida ordinaria. Cuando cumplió 21 años, su madre decidió organizarle una gran celebración en su honor. Entre los invitados a esta fiesta se encontraba Sofía, una hermosa madre soltera que asistió con su hijo. En el transcurso de la noche, David se sintió profundamente cautivado por Sofía, sintiendo una conexión instantánea. Al día siguiente, le confió a su madre que había encontrado al amor de su vida y estaba decidido a oficializar su relación con ella. A pesar de las admirables cualidades de Sofía, algunas personas del círculo de David cuestionaron su decisión de casarse con una mujer con 3 hijos pequeños, citando la gran responsabilidad que esto implicaba para alguien tan joven. Sin embargo, David era un joven lleno de compromiso y amor. Estaba listo para asumir las responsabilidades que conllevaba integrarse en la familia de Sofía y construir una hermosa vida juntos. Para asegurarse de poder mantener a su nueva familia, David se inscribió en un curso para convertirse en minero de carbón, un trabajo duro y arriesgado, pero que ofrecía un buen salario para cubrir las necesidades de su hogar. Fue durante esta capacitación que David conoció a Bruno Galarza. Bruno, nacido en la década de los 70 en Monclova, Coahuila, había enfrentado numerosos desafíos al crecer. Siendo abiertamente gay en un ambiente conservador, Bruno había soportado insultos y prejuicios, pero siempre se había mantenido firme en vivir su verdad. Con el tiempo, formó un grupo muy unido de amigos y siguió una carrera como estilista, aunque en una pequeña ciudad de clase trabajadora, era una profesión desafiante. Finalmente, Bruno tomó la audaz decisión de cambiar de carrera, optando por convertirse en minero de carbón, a pesar del marcado contraste con su trabajo anterior. David y Bruno se hicieron amigos rápidamente, e incluso Bruno se convirtió en una figura querida en la familia de David, ganándose el apodo cariñoso de Tío Bruno por parte de los hijos de David. Los dos amigos eran inseparables, siempre compartiendo bromas y buenos momentos juntos. Para 2017, David tenía 30 años, estaba felizmente casado con Sofía y sus hijos estaban creciendo. Bruno, por otro lado, equilibraba su trabajo, el tiempo con la familia y un romance secreto. El 7 de mayo de 2017, después de asistir a una reunión familiar, Bruno le dijo a una prima que necesitaba regresar a su casa para una reunión. Más tarde ese día, alrededor de las 6:15 de la tarde, David, Sofía y su hija menor pasaron por la casa de Bruno. Se sorprendieron cuando Bruno no abrió la puerta, a pesar de que su coche estaba estacionado afuera. Preocupados, rodearon la casa y encontraron la puerta de servicio sin seguro. Después de llamar a Bruno sin obtener respuesta, David entró en la casa. Mientras Sofía buscaba en el piso de arriba, la búsqueda de David lo llevó al sótano, donde se encontró con una visión espantosa, el cuerpo sin vida de Bruno, yaciendo en un charco de sangre. Sofía, respondiendo al grito de su esposo, bajó corriendo y quedó igualmente impactada por la sombría escena. Sofía llamó inmediatamente al 911 y la policía fue alertada del hallazgo del cuerpo de Bruno, víctima de una herida mortal de bala.
Cuando la policía llegó, encontraron a David y Sofía visiblemente conmocionados, relatando su historia de cómo habían ido a ver a su amigo y se encontraron con una terrible tragedia. La pareja explicó su estrecha relación con Bruno, enfatizando el profundo vínculo que se había formado a lo largo de los años. La familia Cárdenas compartió que a menudo pasaban las vacaciones con Bruno y que sus hijos lo querían como a un tío. Incluso habían planeado un viaje a Cancún con él en agosto de ese año. Cuando se les preguntó sobre posibles enemigos o circunstancias problemáticas en la vida de Bruno, David y Sofía mencionaron que Bruno había terminado recientemente una tumultuosa relación con un hombre llamado Sergio. Aunque no sabían su apellido, describieron la relación como conflictiva, con frecuentes y acaloradas discusiones. Después de recopilar toda la información posible de los testigos, los oficiales comenzaron a examinar minuciosamente la escena. En el sótano, encontraron el cuerpo de Bruno boca abajo en el suelo, con un gran charco de sangre rodeando su cabeza. A primera vista, estaba claro que le habían disparado al menos una vez en la cabeza. A pesar de las señales obvias, los oficiales especularon inicialmente que Bruno podría haber estado pasando por un momento difícil y posiblemente se hubiera quitado la vida. Cuando el perito forense llegó a la escena, preguntó a los oficiales si habían encontrado un arma, a lo que respondieron que no. Sin embargo, como es común que las personas que se quitan la vida caigan sobre el arma, el equipo forense decidió voltear el cuerpo. Al hacerlo, no encontraron ningún arma, disipando rápidamente la teoría inicial del suicidio. Mientras continuaban inspeccionando la casa, la policía intentó reconstruir la escena del crimen. Notaron que la casa parecía haber sido saqueada de una manera peculiar. La cocina estaba en desorden, con varios cajones abiertos, y la sala también estaba en un estado de caos. Las autoridades sospecharon inicialmente que la muerte de Bruno podría haber sido el resultado de un robo que salió mal. Sin embargo, después de realizar una inspección más exhaustiva, los detectives se dieron cuenta de que no se habían robado objetos de valor, a pesar de que había varios que valía la pena llevarse. También notaron que Bruno era un coleccionista de artesanías rústicas y su casa contenía muchos objetos valiosos. Si el intruso hubiera sido un ladrón común, también era extraño que la televisión permaneciera en su lugar y que hubiera dinero esparcido por el suelo. Considerando todas estas pistas, la policía se convenció de que el robo fue escenificado para desviarlos. Dado que Bruno era un hombre abiertamente gay que trabajaba en una mina de carbón, los detectives consideraron la posibilidad de que pudiera haber molestado a algunos de sus compañeros de trabajo más conservadores, lo que podría haber llevado a un crimen de odio. Sin embargo, cuando hablaron con sus colegas en la mina, se sorprendieron al descubrir que todos respetaban y admiraban a Bruno, describiéndolo como un buen hombre. Esta teoría fue rápidamente descartada. Los detectives también entrevistaron a los amigos y familiares de Bruno, tratando de establecer una cronología y recopilar la mayor cantidad de información posible. Según la declaración de David y Sofía en la escena, Bruno había terminado recientemente una relación tóxica con un hombre llamado Sergio, lo cual fue confirmado por una amiga de Bruno, Wendy. Wendy le dijo a la policía que ella también se había opuesto a la relación, señalando que Bruno se había involucrado demasiado con Sergio y que las cosas habían comenzado a ponerse muy extrañas. Siguiendo esta pista, los detectives obtuvieron el nombre completo de Sergio e inmediatamente fueron a su casa para interrogarlo. Sin embargo, cuando llegaron, la madre de Sergio les informó que él había estado en el reclusorio durante 3 meses por violar su libertad condicional. Si bien esto descartó a Sergio como el autor material, los detectives no lo descartaron por completo como sospechoso. Teorizaron que podría haber orquestado el crimen desde la cárcel con la ayuda de un cómplice. La policía visitó a Sergio en la cárcel para informarle de la muerte de su exnovio y medir su reacción. Sergio pareció genuinamente afectado por la noticia y, al final de la entrevista, los detectives casi habían descartado su participación en el crimen. Desesperados por encontrar respuestas, los detectives decidieron recorrer el vecindario para ver si alguna cámara había captado imágenes cerca de la casa de Bruno.
Afortunadamente, un vecino tenía una cámara apuntando hacia la calle, cerca de la casa de Bruno, que podría revelar quién había entrado y salido. Mientras comenzaban a revisar las horas de metraje, continuaron entrevistando a amigos y familiares. El caso parecía estar llegando a un punto muerto hasta que, 2 días después, los detectives entrevistaron a una prima de Bruno, cuyo testimonio cambió la investigación. Ella reveló que el día del incidente, Bruno se había ido de la reunión familiar entre la 1:30 y las 2 de la tarde, no sin antes mencionar que un hombre llamado DJ debía visitar su casa. Agregó que Bruno había dicho en broma que planeaba tomar una siesta con su invitado, insinuando una intención romántica. Además, reveló que Bruno le había confiado que el hombre con el que se estaba viendo estaba casado y aún no le había contado a su esposa sobre su relación homosexual. También les dijo a los detectives que la relación con DJ había sido intermitente durante años y que habían logrado mantenerla en secreto. A pesar de su renuencia a revelar la verdadera identidad del amante de Bruno, finalmente se dio bajo la presión del investigador principal, soltando un nombre que fue una bomba. El oficial quedó atónito al escuchar que DJ era en realidad David, el mismo hombre que había descubierto el cuerpo sin vida de Bruno. Cuando le preguntaron si estaba segura de sus declaraciones, confirmó que David era, de hecho, el único hombre que Bruno le había mencionado. Los detectives comentaron más tarde que cuando descubrieron que DJ era David, la persona que había encontrado el cuerpo mientras visitaba la casa con su familia, todo de repente cobró sentido. Hasta ese momento, David había sido visto como un testigo importante en el caso, pareciendo genuinamente conmocionado y afligido por la muerte de su amigo. Este giro inesperado en la historia, sin embargo, lo convirtió instantáneamente en el principal sospechoso. Los detectives, con el pretexto de necesitar recuperar fotos de su teléfono relacionadas con la escena del crimen, convencieron a David de que entregara su dispositivo. En realidad, estaban rastreando su ubicación durante el tiempo en que Bruno fue asesinado y buscando evidencia que pudiera confirmar una relación más allá de la mera amistad. Cuando revisaron los datos de ubicación del teléfono, descubrieron que el teléfono de David había estado en la casa de Bruno en el momento del tiroteo fatal. Aunque David había borrado mensajes incriminatorios, un análisis forense más profundo descubrió mensajes de texto entre él y Bruno que confirmaban su relación sexual. Mientras tanto, el equipo que revisaba las imágenes de la cámara de vigilancia del vecino de Bruno descubrió que David, de hecho, había conducido a la casa de Bruno justo antes de la hora estimada del ataque. Notablemente, había llegado en el coche de su esposa, no en el suyo. Documentaron la duración de su visita, señalando que se fue unos 40 minutos después. Las imágenes también captaron a David regresando horas más tarde en su camioneta, acompañado por su familia, con el pretexto de entregar una desbrozadora que Bruno supuestamente había solicitado. Después de compilar toda esta evidencia, la policía estaba segura de que tenía suficiente para demostrar que David había estado en la casa de Bruno tanto antes como durante el momento de su muerte. Era hora de enfrentarlo con la verdad. Cuando los detectives le presentaron a David los datos incriminatorios recuperados de su teléfono, admitió haber estado en la casa, pero cambió su historia varias veces durante el largo interrogatorio, ofreciendo hasta 7 u 8 versiones diferentes de los hechos. En un momento, David afirmó que un tercer hombre no identificado había estado en la casa de Bruno y, después de una acalorada discusión, este individuo desconocido le disparó a Bruno. Insistió en que el hombre lo había amenazado para que guardara silencio antes de permitirle irse. Sin embargo, el detective dejó en claro que no creía esta historia, lo que llevó a David a alterar su versión una vez más. Cuando se le presionó para que dijera la verdad, David finalmente confesó haber ocultado su aventura a su esposa, Sofía, pero insistió en que solo había durado unos pocos meses, no años. Afirmó que Bruno no lo había estado presionando para que dejara a su esposa y se mudaran juntos, sino que se había enfadado cuando David intentó terminar su relación romántica esa tarde. David alegó que Bruno había blandido una pistola, agitándola en su cara, lo que lo aterrorizó. Dijo que la discusión se convirtió en una lucha física,
durante la cual logró arrebatarle el arma y le disparó a Bruno en la frente, afirmando que había actuado en defensa propia. David también admitió haberle disparado otra vez a Bruno mientras estaba en el suelo. Los detectives refutaron rápidamente esta versión de los hechos, señalando que las leyes básicas de la física hacían imposible el relato de David. El análisis forense del cuerpo de Bruno reveló que le habían disparado 2 veces, ambas en la nuca, lo que indicaba que el tirador había estado de pie detrás de él. Cuando se le preguntó por el arma, David afirmó que se había deshecho de ella mientras huía de la escena. Se vio a los agentes de la ley peinando la zona en los días siguientes, pero el arma homicida nunca fue recuperada. A pesar del arma desaparecida, los investigadores estaban seguros de que tenían a su hombre. Antes de llevar a David a la cárcel, le permitieron hablar con su esposa. La conversación entre David y Sofía fue observada de cerca por los detectives. David le confesó a Sofía la aventura y expresó su arrepentimiento por no haber manejado las cosas de otra manera, admitiendo que no podía deshacer lo que se había hecho. Sofía, conmocionada por la enormidad de su revelación, se quedó sin palabras. David le reiteró lo que les había dicho a los detectives. Sofía, entre lágrimas, le preguntó si se estaba burlando de ella con tal explicación y dijo que ni siquiera podía soportar mirarlo. Esta conversación confirmó a la policía que Sofía no tenía conocimiento previo de los eventos que habían ocurrido a sus espaldas. El 9 de mayo, David fue arrestado y acusado de homicidio calificado. Los investigadores plantearon la hipótesis de que Bruno, frustrado por mantener su relación en secreto, probablemente había amenazado con revelar la verdad a Sofía, lo que le dio a David el motivo para matar a su amigo y mantener su doble vida. Después de varios días bajo custodia, David compareció ante el tribunal para una maratónica audiencia preliminar a mediados de mayo de 2017. Allí, enfrentó cargos por el asesinato de Bruno. Mantuvo la mirada fija en el suelo mientras los oficiales de investigación testificaban y los fiscales se centraban en las inconsistencias de la historia que les había contado. La policía describió cómo David había parecido visiblemente angustiado en la escena del asesinato de Bruno, experimentando malestar físico, incluyendo problemas para respirar y episodios de vómito. También relató la declaración inicial por escrito de David, en la que afirmaba ser un simple amigo que había ido a entregar una desbrozadora y había descubierto inadvertidamente el cuerpo sin vida de Bruno en el sótano. El investigador principal presentó la declaración final de David, en la que confesaba haberle disparado a Bruno en defensa propia con un arma que, a pesar de los esfuerzos exhaustivos, nunca fue encontrada. Los resultados de la autopsia fueron un punto de inflexión crítico que desmanteló por completo la coartada de defensa propia de David, ya que mostraron que la víctima, Bruno, había recibido 2 disparos en la nuca, lo cual era inconsistente con un acto de defensa propia. El abogado defensor de David se dirigió al tribunal, argumentando que David no representaba una amenaza para la sociedad y que los trágicos eventos que llevaron a la muerte de Bruno fueron el resultado de circunstancias únicas. Afirmó que si se había cometido un delito, era homicidio en riña, no homicidio calificado, y afirmó que David había actuado en defensa propia. Mientras tanto, David permaneció en silencio durante la audiencia de casi 3 horas, donde los testigos subieron al estrado. Después de revisar todas las pruebas y testimonios, el juez encontró causa probable para enviar el caso a juicio y fijó una fianza de $1 millón. La defensa de David solicitó inmediatamente una reducción del monto de la fianza, argumentando que era imposible para David pagarla. Sin embargo, el juez denegó la solicitud. Varias semanas después, el abogado defensor de David presentó más de una docena de mociones durante una audiencia. Entre estas mociones se encontraba otra solicitud para reducir la fianza de David. Numerosos amigos y familiares de David asistieron a la audiencia para mostrar su apoyo. El abogado pidió que la fianza se redujera a $250,000, una cantidad que la familia Cárdenas podía manejar. Llamó a varios testigos al estrado, incluyendo a la esposa de David, su madre, su suegro y su padrastro. Todos ellos testificaron sobre el buen carácter de David, describiéndolo como un hombre honorable, trabajador y responsable,
así como un esposo y padre amoroso. Sofía testificó que su esposo había brindado apoyo emocional y material a sus 3 hijos durante los últimos 10 años, a pesar de no ser su padre biológico. Durante el contrainterrogatorio, se le preguntó a Sofía sobre los eventos del 7 de mayo, cuando David la llevó a ella y a su hija a la casa de Bruno. Dijo que su esposo le dijo que iban a devolver una desbrozadora. Cuando el juez le preguntó si su esposo había actuado de manera extraña ese día, Sofía dijo que no notó nada inusual. En la casa, describió cómo llegaron, tocaron a la puerta, encontraron la puerta trasera abierta y entraron a la casa, que parecía haber sido saqueada. Antes de que David fuera al sótano y le gritara que llamara al 911. Después de escuchar todos los argumentos, el juez concluyó que los testimonios sobre el carácter de David no justificaban una reducción de la fianza. Basó su decisión en el hecho de que el acusado había llevado a su esposa e hija a una casa donde yacía un cadáver, bajo el pretexto de que solo estaba de paso y no estaba al tanto de lo que había sucedido. El juez agregó que David les había mentido descaradamente a su esposa e hija. Más tarde, comenzó el juicio de David, que duró una semana. Durante el juicio, la fiscalía presentó las pruebas que ya hemos discutido, como el video de vigilancia del vecino que mostraba a David llegando a la casa de Bruno antes de la hora del crimen y regresando más tarde con su familia. La fiscalía también mostró imágenes de la cámara corporal de la policía que demostraban claramente que David había estado mintiendo desde el principio. Una de las piezas de testimonio más llamativas provino de un perito forense que discutió las pruebas de ADN encontradas en la escena. El experto reveló que el ADN de un condón usado mostraba el ADN de Bruno en el exterior y el ADN de un hombre desconocido en el interior, pero no había rastro del ADN de David. Esta revelación fue controvertida porque contradecía las acusaciones hechas por un detective que creía que David había decidido que Bruno tenía que morir para mantener su secreto y su vida familiar intacta. Según el detective, David había traído a Bruno con la promesa de sexo, lo había matado y luego había encubierto el crimen lo mejor que pudo. Mientras tanto, la defensa sostuvo que David había actuado por miedo y en defensa propia. Aunque el abogado defensor admitió que David no siempre había dicho la verdad y que algunas de sus acciones eran extrañas, reiteró que esto no convertía a David en un criminal. La fiscalía replicó que 2 balas en la nuca no eran actos de defensa propia, señalando que Bruno había estado de rodillas cuando recibió el primer disparo en la parte superior de la cabeza y el segundo en la parte inferior del cráneo. Después de escuchar los argumentos finales, el tribunal deliberó durante 4 horas. La tensión llenó la sala mientras el tribunal regresaba, y cuando el juez leyó el veredicto unánime, encontraron a David Cárdenas culpable del homicidio calificado de Bruno. El veredicto fue recibido con jadeos y lágrimas por parte de los presentes. Antes de que se dictara su sentencia, se le dio a David la oportunidad de hablar. Comenzó pidiendo disculpas a la familia de Bruno por todo el dolor y el sufrimiento que había causado. Dijo que nunca tuvo la intención de que nada de esto sucediera y que deseaba poder retractarse de todo. David reconoció que ninguna disculpa podría traer de vuelta a Bruno, pero quería que la familia supiera que realmente lamentaba todo lo que había ocurrido. Sin embargo, el juez no se conmovió con las disculpas de David. El juez relató las numerosas mentiras que David había contado para encubrir sus acciones y declaró que el crimen fue una ejecución fría y calculada, seguida de un elaborado encubrimiento. El juez dijo que David había premeditado el asesinato de Bruno, atrayéndolo con la promesa de sexo, montando la escena del crimen y tomando múltiples medidas para ocultar su crimen. El juez tenía varias opciones de sentencia, todas implicando cadena perpetua, pero variando en la posibilidad de libertad condicional después de 20, 25 o 30 años. El abogado defensor de David instó al juez a elegir una de estas opciones, argumentando que David había sido un ciudadano respetuoso de la ley sin antecedentes penales antes de los trágicos eventos de ese día. Sin embargo, el fiscal instó al juez a imponer cadena perpetua sin libertad condicional, enfatizando que Bruno había perdido la vida y que su familia tendría que vivir con esa pérdida para siempre.
En respuesta, el juez declaró que si David era capaz de acabar con la vida de alguien que lo amaba y era su mejor amigo, surgían preocupaciones sobre lo que podría hacerle a alguien que se le opusiera. Por lo tanto, no podía permitir que David regresara a la vida pública. En febrero de 2018, David fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con 3 años adicionales por la especificación de arma de fuego, lo que significa que había poseído un arma mientras cometía el crimen. La policía remarcó que todo el caso fue una tragedia que podría haberse evitado si David no se hubiera preocupado tanto por mantener su homosexualidad en secreto. A mediados de 2023, los registros penitenciarios indicaban que David permanecía encarcelado. Desde el momento de su condena, su abogado había intentado apelar la sentencia, buscando siempre la posibilidad de libertad condicional para su cliente, pero esas apelaciones habían sido denegadas. Trágicamente, mientras David nunca regresaría a las minas de carbón, Bruno tampoco lo haría, ya que sus vidas habían sido alteradas irreversiblemente por las acciones de David.